vamos a hallar las razones trigonométricas de los ángulos de este triángulo. Entonces nos dan los siguientes datos: lados del triángulo 12, 13 y 5. Tenemos dibujado el triángulo, suponemos que ese cateto mide 5, siguiente cateto toma el valor 12 y la hipotenusa tomaría el valor 13. Entonces vamos a recordar: para poder aplicar trigonometría en el nivel básico tenemos que tener un triángulo rectángulo. Entonces a mí me dicen que los lados de este triángulo valen 5, 12 y 13, pero no me aseguran que sea un triángulo rectángulo. Primer paso, veamos si efectivamente es un triángulo rectángulo. Aplicamos Pitágoras, nos dice hipotenusa cuadrado, en este caso 13 cuadrado igual cateto cuadrado más cateto elevado al cuadrado. Efectuamos la operación: 12 al cuadrado 144 más 5 al cuadrado igual a 25. 13 a la 2, 169. Efectuamos la suma, evidentemente 169 igual 169. Entonces sacamos una conclusión: los lados de este triángulo con estos valores concretos forman un triángulo rectángulo. Hemos aplicado el teorema de Pitágoras y llegamos a esta igualdad. Entonces tenemos el triángulo rectángulo, obviamente este sería el ángulo recto, y vamos a llamar alfa a este ángulo y llamamos beta a este otro ángulo. Segundo, necesito un ángulo de referencia para hallar las razones trigonométricas, y vamos a recordar que ese ángulo no ha de ser el de 90 grados. Es decir, nosotros podemos hallar las razones trigonométricas del ángulo alfa y podemos hallar las razones del ángulo beta. Estamos en disposición de empezar el problema. Pasamos a la siguiente lámina y tenemos el mismo triángulo que la lámina anterior: catetos 5 y 12, hipotenusa 13. Seno de un ángulo X. Definición trigonométrica: cateto opuesto partido de hipotenusa. Si tomamos como referencia el ángulo alfa, tenemos preparada la tabla, vamos a hallar las razones trigonométricas de alfa. Seno de alfa, cateto opuesto 5, partido de hipotenusa que vale 13. Definición de coseno: cateto contiguo entre hipotenusa. El coseno de alfa sería cateto contiguo, que es 12, partido de hipotenusa, que es 13. Tangente del ángulo alfa. Dos posibilidades. Definición de tangente: cateto opuesto entre cateto contiguo. Seno partido por coseno. Tomamos la primera porque es más sencilla en este caso. Tangente de alfa, cateto opuesto que vale 5, partido de cateto contiguo que vale 12. Y, aunque no nos lo piden, vamos a hallar las inversas de las llamadas razones trigonométricas fundamentales. Inversa del seno, la cosecante. Consiguientemente, dado que es inversa, toma el valor 13 quintos. Coseno, inversa la secante, 13 doceavos. Cotangente, inversa de la tangente, 12 quintos. Y pasamos al ángulo beta. Disponemos del mismo triángulo, tomamos este ángulo de referencia y el seno sería igual a cateto opuesto, que en este caso es 12, entre la hipotenusa, que evidentemente toma el valor 13. Coseno de beta, ángulo de referencia, cateto contiguo al ángulo beta, en este caso es 5, partido de hipotenusa. 5 partido por 13. Tangente, mismo razonamiento. La tangente de beta podría dividir seno entre coseno, o lo que es lo mismo, tangente de beta, cateto opuesto, que es 12, partido de cateto contiguo al ángulo beta, en este caso toma el valor 5.
Inversas de las razones fundamentales. Cosecante de beta. Cosecante inversa del seno. 13/12. Secante inversa del coseno. 13/5. Cotangente inversa de la tangente. 5/12. Problema resuelto. Resumen al contenido de estas láminas. Para hallar las razones trigonométricas, vamos a recordar, necesito un triángulo rectángulo. Por Pitágoras dedujimos que el triángulo es rectángulo y un ángulo de referencia. En este caso, vamos a hacerlo respecto de alfa y respecto de beta. Problema resuelto.